¿Qué transita esos y esas? ¿Cómo les ha ido? Yo espero que muy bien. Y bueno, les traigo una nueva película y esta es Ghost Stories. Ghost Stories es una película británica de terror de 2017. Y bueno, el mismo protagonista es quien la dirige. Y bueno, aunque la película es de 2017 o fue estrenada en el Festival de Cine de Londres, fue estrenada en general hasta el 2018. Y bueno, tenemos la actuación principal de Martin Freeman y son básicamente 3 historias de terror que le ocurren a un profesor que investiga, según él, a estafadores de lo paranormal. En 1979, el estricto padre judío de Philip Goodman echó a su hermana de la familia por estar en una relación romántica con un hombre asiático. De adulto, Goodman sigue solo y soltero. También es conocido profesor y presentador de televisión, cuyo programa está dedicado a desacreditar a los psíquicos fraudulentos, lo que considera el trabajo de su vida para evitar que la superstición arruine la vida de las personas, como lo fue la de su propia familia. Se puede ver al inicio como en un operativo fantástico en una especie de teatro o auditorio, observa el show de un aparente psíquico. Con métodos modernos como intercepción de ondas de radio, descubre al farsante y lo expone en vivo ante todos. Es muy notorio que los farsantes que persigue son personas ricas y poderosas, que han sabido aprovechar económicamente su profesión, mientras que puedes ver al profesor Goodman como lo que es. No deja su look de profesor, y no solo se viste y actúa como tal, sino que vive como tal a pesar de salir en televisión, lo cual es de admirar. ¿No creen que pudiendo lucir como el profesor Pierce Brosnan en la película El fin del mundo, luce y vive sin ostentosidad? No sé cómo lo vean ustedes, pero a mí se me hizo bastante extraño. Solo lo dejo como nota. Entonces recibe una invitación para visitar a un famoso investigador paranormal de los años 70, Charles Cameron, el cual lo inspiró a él cuando era aún un niño, pero que ha estado desaparecido durante décadas y ahora vive en una especie de remolque o casa rodante muy deteriorada, donde está enfermo y empobrecido. Además, Cameron le pide que investigue 3 incidentes de avistamientos de fantasmas sobrenaturales que son supuestamente reales, que él mismo lo constató, pues le entregó ahí mismo los expedientes de cada uno. Aunque incrédulo, el profesor Goodman acepta. El primer caso es el de un vigilante nocturno, Tony Matthews. El profesor visita a Tony en una especie de bar de mala muerte, donde bebe todos los días. Tony es muy antisocial y la verdad no es muy cooperativo, y le pide dinero al profesor para poder contarle su historia. El profesor se comporta como tal, como un erudito en las palabras y sin dinero en efectivo además, o sea que no trae dinero para darle. Al final accedió y le dio un poquito de dinero, lo cual dio risa y lástima. Creo que Tony hubiera preferido darle mejor ese dinero a él, ¿no? En fin, la esposa de Tony ha muerto de cáncer y se siente culpable por haber dejado de visitar a su hija, que sufre el síndrome de enclaustramiento. Relata que una noche en su vigilia, después de muchos ruidos extraños, se le apareció una joven con apariencia cadavérica, bastante terrorífica, y le atribuye todo a que es una manifestación del espíritu de su hija. Por supuesto, el profesor salió incrédulo de ahí, dando la razón a Tony, pues no contaba su historia por ese gesto de incredulidad en los demás. Tal vez por eso pidió dinero ahora. Al menos ahora ganaba un poco de dinero, después de que se burlaban de él, ¿verdad? O antes de que se burlaran de él. El segundo caso es de un adolescente, Simon Rifkin, espero pronunciarlo bien, que está obsesionado con el ocultismo. Y bueno, tiene una mala relación con sus padres, este chico. Al parecer los padres lo marginaban. Entonces él decidió recluirse en su habitación. Una habitación muy rara y muy extraña, por cierto. El chico le cuenta que en una ocasión su coche se avería después de atropellar a una criatura en el bosque. Él trata de recibir ayuda telefónica con el soporte del auto, pero la criatura aparentemente no está muerta y lo hostiga, así que se encierra en el auto. Pasaban los minutos y la tensión subía cada vez más y más, hasta que la criatura se le aparece finalmente, siendo esta una especie de sátiro de gran altura, o sea muy alto, así que lo tuvo que soportar él solo ahí en el bosque con el auto averiado. Finalmente decide salir del auto cuando el sátiro se había retirado, pero entonces es atacado por un árbol viviente. Entonces el profesor, después de esa entrevista, visita el lugar de los hechos. Pudo observar un muñón de un árbol, el cual en medio de la noche fácilmente podía confundirse con la figura aterradora de, no sé, un árbol que cobraba vida, ¿no? Antes de que esa inspección terminara,
aquí comienza el tertulio del profesor. Ahí se ve él, a sí mismo, dentro de un auto como si fuera un cadáver, con los cristales totalmente cerrados y su cara de agonía. Goodman, aunque inquieto por el segundo caso, cree que cada uno de ellos tiene una explicación racional obvia. Esto es, las supuestas víctimas lo imaginaron todo, basándose en sus neurosis. El tercer caso es el de un financiero de la City, Mike Pridle o Pridle, no sé cómo se pronuncia, disculpen ustedes. El profesor lo visita en sus dominios, donde el acaudalado se encontraba de casa, en una especie de campiña inglesa. Ahí, Mike le relata que su esposa murió en el parto de su hijo primogénito y el único. Pero mientras él cuidaba a su hijo una noche, de repente sucesos extraños ocurrían y un poltergeist apareció en su casa. Su esposa se le apareció y desde entonces un magnate como él tenía que vivir con eso. ¿Cómo era posible, verdad, que un hombre de su estilo, de su altura y de su posición tuviera que creer en fantasmas? Y además tenía que cuidar a su hijo que, según se da a entender en la plática, no era humano, era una criatura no humana, digamos, pues le tenía que dar comida para gatos. Quién sabe por qué, nunca lo dicen. Terminando el relato, Mike toma su escopeta y se dispara. Goodman regresa con Cameron, quien entonces se arranca una máscara de látex de la cara y se revela que en realidad es Mike Pridle o Pridle, el tipo que se acaba de disparar. Goodman al principio cree que es una víctima de un elaborado engaño, pero la realidad pronto lo desmorona por completo. Mike lleva a Goodman al pasado hasta la escena de un incidente infantil en el que vio a dos enormes adolescentes atraer a un niño con discapacidad mental a un desagüe. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, en el remolque donde vivía este erudito. Entonces, cuando se convirtió en Mike, Mike empezó a arrancar todo como si fuera papel tapiz y de repente lo transportó como en una especie de espacio de torsión en espacio temporal a otra escena, a la escena que les acabo de contar. Entonces, regresando a la historia, los tipos que habían metido a este chico con discapacidad mental engañaron al pobre incauto diciéndole que entrara a la catacumba, o sea, al desagüe, para descubrir números que estaban inscritos ahí. Y después de eso, ellos serían amigos. Sería pues de la banda, o sea, camaradas, ¿no? Goodman sabía que todo era un engaño. Trató de decirle al pobre chico, pero él no le hizo caso, pues decía que él solo le tenía envidia o algo así, no sé, no recuerdo bien. Así que entró y poco a poco encontraba los números, hasta que solo faltaba uno, pero este no aparecía y los dos imbéciles que estaban afuera se reían a carcajadas y lo obligaron psicológicamente a adentrarse en el desagüe hasta que encontrara el último número. Me parece que eran 10 y solo encontró 9, pero la realidad era que no había 10 números, solo había 9, nunca lo iba a encontrar. Entonces le decían que fuera más adentro, hasta donde ya no hubiera luz, y que ahí estaba el número. El chico entró con tal de ganárselos como amigos, pero en eso él sufrió un ataque de asma y el pobre murió ahí, en el desagüe. Los dos tipos, estos matones, salieron corriendo, huyendo como dos cobardes, y Goodman pues también salió huyendo, desafortunadamente. El cadáver en descomposición del niño acosado aparece, atormentando a Goodman y llevándolo a una cama de hospital, donde lo obligan a acostarse. El demonio se acuesta encima de él y mete el dedo en la boca de Goodman mientras Goodman grita ¡No! ¡Otra vez no! Lo que implica que este es un evento recurrente, o sea que ya la ha pasado muchas veces. En la escena final, Goodman está en un hospital con tubos en la boca. Seguido entran a escena el Dr. Mike y el enfermero Ripkin. Los médicos creen erróneamente que el tipo está en un estado vegetativo y dicen que no tiene conciencia de lo que lo rodea. El médico junior, o sea el señor Ripkin, predice que Goodman estará aquí para siempre, sin posibilidad de recuperación. Al salir de la habitación, entonces el Dr. Mike le dice a su colega menor: espero que sus sueños sean dulces. Entonces el limpiador del hospital entra, que en realidad podemos ver que es Tony, el tipo del bar, que por el contrario de lo que era en el bar, un tipo huraño y maleducado y bla bla bla, todo lo demás, ahora él charla con Goodman y mueve un espejo para darle una vista diferente al pobre Goodman. Qué bueno, ¿no? Y bueno, la historia termina ahí, con el pobre Goodman
en un hospital en estado pues vegetativo. No puede levantarse, tan solo puede soñar, al parecer. Y bueno, pasamos a lo que son las explicaciones. Pudimos ver 3 historias, como les comenté al principio. La historia de Tony, que cuenta cómo se le aparece su hija. La historia del chico, que se le apareció algo en el bosque. Y por último, la historia del señor Pride, Mike Pride, que se dispara al final. Entonces veamos, en la historia número 1, llamémosle Ghost Story 1, trata sobre la culpa de Goodman por no encontrarse con su padre vegetativo con suficiente frecuencia y por renunciar a una vida normal en la que podría haber sido marido, o sea, esposo, padre, papá de alguien, ¿no? Se nos muestra un vistazo rápido de Goodman sentado con su padre en coma. Es decir, la culpa le surge aquí a través de la historia de Tony, donde se ve que él quiere tener su propia familia, o sea, ser esposo, ser padre, pero además de eso, hubiera querido visitar más a su propio papá, el papá que los trató mal cuando él era niño, ¿no? Ghost Story 2 trata sobre el síndrome de encerramiento, una condición en la que el paciente está consciente y puede pensar y razonar, pero no puede hablar ni moverse. La condición de Goodman es así, como la del chico que vemos que vive en un cuarto extraño, que se recluyó ahí, porque según él sus papás lo tratan mal. Es decir, él se está reflejando a sí mismo en ese chico. Esta historia también da una idea de la autoasfixia fallida de Goodman en su automóvil, como lo menciona al final el Dr. Pride, y como lo vemos nosotros al final, cuando se ve a sí mismo, él adentro de un auto, ya todo cadavérico, ¿no? Y finalmente en Ghost Story 3 habla sobre la culpa de Goodman por abandonar la posibilidad de tener una esposa y un hijo. Es decir, este sentimiento de tener su propia familia sale a relucir y lo recalca en la historia número 3. Finalmente podemos decir que se nos muestra el incidente con Callahan, el niño discapacitado, y cómo Goodman simplemente se escapó y no se lo contó a nadie. También vemos a Pride o Priddle alimentar a un bebé con comida para gatos. Aquí mi teoría es que en la historia el niño es un monstruo que representa en la realidad una mascota, un gato que era mascota del profe, y probablemente su nombre es Barty, tal como lo llama el señor Mike Pride o Priddle a su hijo, que supuestamente era un monstruo, ¿no? Y bien, un Callahan podrido aparece y ataca a Goodman y luego lo arrastra hacia una cama. Mirando lo que Goodman grita: otra vez no, otra vez no. El subconsciente de Goodman recuerda que cayó en coma gracias a su fallido intento de suicidio. Esto pudo ser lo que el profe vio en la visita al bosque, donde se vio a sí mismo dentro de un auto en apariencia de cadáver. Este mundo subconsciente se está desmoronando para recordarle que está acostado en una cama de hospital en estado vegetativo. No, otra vez. Posiblemente signifique que Goodman ha estado pasando por estos terribles sueños en bucles solo para darse cuenta de que está hospitalizado y en coma. Esto es, las 3 historias son solo las historias de esa jornada. En otra jornada las historias tal vez cambien, pero manteniendo la sustancia base, la culpa y el arrepentimiento. Los fantasmas en Ghost Stories no son demonios, sino arrepentimientos. Esto es lo que Mike Pride le dice a Goodman dentro de su subconsciente, y es lo siguiente: lo que realmente has estado haciendo con tu vida no es ayudar a los demás, es huir de tu mayor miedo, que es que haya más que el aquí y el ahora, y que cada acción que hayas realizado o no hayas realizado haya tenido un efecto. Ha dejado una pequeña huella, un fantasma dentro de sí mismo. Esas fueron las palabras de Mike para el señor Goodman o el profesor Goodman. Y finalmente el profesor Goodman envejeció lleno de arrepentimientos. Huyó de una vida familiar normal con el consuelo de ayudar a los demás. Su trabajo como expositor de psíquicos falsos probablemente nunca tuvo éxito y no fue gratificante como pudieras pensarse, considerando la fe ciega de la gente y el poder de la riqueza que poseían los falsificadores. Y es muy notorio que él era, ¿cómo les diré?, mal pagado, o no sé, no tenía dinero, siempre andaba sin dinero, y ese look de profesor yo creo que era por falta de dinero, no era por cuestión de estilo. Los fantasmas del pasado de Goodman continuaron persiguiéndolo hasta que decidió suicidarse.
Desafortunadamente, el intento falla y ahora Goodman tiene que vivir atormentado eternamente por sus arrepentimientos y por su error de haber fallado al suicidarse o al tratar. Como extra, los personajes, objetos y conversaciones del hospital son la base de las historias que vemos en pantalla. Por ejemplo, si ponen atención, la muñeca que ahí aparece en una silla es la niña fantasma de una escena, y luego es una muñeca diabólica en otra. El tubo en su boca se convierte en el dedo muerto de Callahan, el niño que murió en el desagüe, y en el dedo de la niña espeluznante en el sueño de Goodman. Finalmente vamos a hablar de la recepción. La recepción de la película, la crítica especializada está dividida como siempre. La mayoría coincide que es una buena película, con historias aterrorizantes y magistralmente contadas. Se describe como una antología de espeluznantes cuentos sobrenaturales en la intensa tradición inglesa de las películas de 1960. Hay una calificación de 4 de 5 estrellas y se dice, bueno, que los sustos son genuinos y divertidos. Pero tenemos la contraparte, que esta contraparte me llamó la atención porque es de gringos, no es ingleses, y que son aliens americanos, ¿verdad? Donde se dice, logrando sentirse a la vez dolorosamente lento y desconcertantemente truncado, este tríptico chirriante de cuentos no tan aterradores es una mansa curiosidad de la nostalgia cinematográfica. Es decir, también cree que tiene un estilo viejo, pero le da una calificación de 2 de 5. Y las opiniones son divididas, o sea, unos opinan más o menos similar a cualquiera de las dos que yo les acabo de decir. En mi opinión, mi opinión es que es una buena película, está bien planteada, y aunque les duela a los gringos, sí da sustos, o no, bueno, depende de cada quien, pero desde mi punto de vista no hay que tomar en cuenta este aspecto, si te da sustos o no. La manera de exponer el caso de un sujeto que está en estado vegetal aparentemente, porque así lo creen sus doctores, esto es genial. O sea, cinematográficamente es una historia bien contada, bien desarrollada, en las escenas están bien plasmadas, ¿cómo le diré? Va acorde y en sincronía con lo que se quiere decir. Y bueno, todo para llevarte que al final no es una historia de terror, sino que se trata de un pobre sujeto que está en un hospital. Es genial. Ustedes me dirán qué piensan ustedes, pero bueno, si la han visto me lo dicen, si la ven me lo dicen, si les llama la atención o no, bueno, también me lo dicen. Cualquier comentario que tengan ustedes, estaré gustoso de saberlo. Les agradezco bastantísimo, les mando muchísimos saludos, un abrazote fuerte, adiós.